Saludo a José Miguel Vivanco, él es director de la División de las Américas de Human Rights Watch. ¿Cómo estás, José Miguel? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Muchas gracias por invitarme. No, encantado de tenerte aquí de nuevo. Y bueno, preguntarte qué está pasando en Nicaragua. A ver, explícale a la gente, a nuestra audiencia, la situación actual en la nación centroamericana. Mira, la situación es realmente gravísima y lo es porque Ortega y su esposa, que es la vicepresidenta de Nicaragua, han decidido arremeter contra los cinco principales líderes democráticos de la oposición, que son precandidatos presidenciales. Las elecciones están fijadas para el 7 de noviembre y Ortega los ha detenido a todos ellos en estas últimas 2 semanas. Solo a Cristiana Chamorro la tiene en su casa, al resto en un centro de detención que tiene una pésima, que es la prisión del Chipote. Ellos no tienen acceso a abogado, lo han tenido solamente por minutos, que el abogado personal les ha podido ver en algunos de los casos. La gran mayoría, lo que Ortega está haciendo es ofrecerles un abogado designado por el gobierno, pero no el abogado que ellos puedan escoger. ¿Y, Hay varios de y ellos que de están qué los incomunicados acusan, y José además de eso Miguel? hay ¿De otros qué los 12 acusan? miembros de la sociedad civil, incluyendo, mira, eh, todos ellos están acusados de actividades antipatriotas. Ortega, que controla, como sabemos, el Congreso y el Poder Judicial, Ujú. dictó unas leyes, aprobó unas leyes entre octubre y diciembre del año pasado, contrarias a, a los parámetros de cualquier sociedad democrática. Y, por ejemplo, esta ley que les están aplicando a todos ellos supone, y con la detención, a una persona que critica al gobierno o que aplaude o saluda alguna medida diplomática contraria a Ortega. Como tú sabes, como es habitual, Leo, en estas circunstancias, los dictadores confunden lo que es sus intereses particulares, intereses nacionales. En Ujú. otras palabras, cualquier crítica a Ortega es una crítica a la patria, al Ujú. país, a la nación. Ujú. Y sobre esas bases es que están todos ellos bajo detención. En el caso de Cristiana Chamorro, además, agregan que ella sería responsable por lavado de dinero, lavado de activo, en la Fundación Violeta Chamorro, y todo esto realmente no tiene ninguna base, son cargos totalmente fabricados para sacarlos de circulación. Ahora, entonces lo que estamos viendo, José Miguel, es que Ortega y su esposa lo que están haciendo es sacando de la jugada a todos los posibles candidatos a la elección presidencial. Es tan sencillo y tan patético como eso. Sencillo y yo diría tan primario, cuesta creerlo en el siglo XXI, Sí, exacto. que se pueda dar una situación propia, diríamos de Trujillo del siglo pasado, ¿no? Ujú. Donde empiezan a caer uno tras otro los principales líderes y los sacan del mercado, como quien dice, de circulación, les Ujú. inventan cargos y los tienen allí sujetos a un proceso penal. Y no solo son estos líderes, también hay otros de sociedad civil, incluyendo dos excomandantes de la revolución que le salvaron la vida a Ortega cuando Ortega combatía a la dictadura de Somoza. Ujú. Bueno, resulta paradójico, ¿no te parece que Ortega, que luchó para pues quitar a la dictadura de Somoza, haya acabado siendo pues igual, un dictador, si quieres tú de izquierda, pero un dictador al fin y al cabo? Mira, Ortega es un verdadero sátrapa, es un tipo que ejerce brutalmente el poder, tiene un récord de punto de vista de derechos humanos igual o peor que Maduro.
En 2018, cuando espontáneamente muchos sectores del país, de la sociedad civil, sectores campesinos, universitarios y por supuesto líderes de la oposición intentaron manifestarse contra él, Ortega organizó una verdadera matanza. Hay casi 400 personas que fueron asesinadas a sangre fría por la policía y por unos delincuentes armados que tienen licencia para operar con total impunidad. Y también llenaron las cárceles con prisioneros. Poco a poco, gracias a la presión internacional, esos prisioneros fueron liberados, pero todavía quedan más de 100 en las prisiones, fundamentalmente en el Chipote. Y no contento con eso, ha dictado un conjunto de leyes, incluso una, por ejemplo, que se llama de ciberdelitos, que persigue a cualquiera. Esa está dirigida a periodistas que publiquen algo que resulte contrario a la versión oficial. Mira tú esto, a la versión oficial, es decir, el gobierno considere que es una noticia falsa o que tergiversa la posición del gobierno, y si esa noticia genera zozobra, te estoy citando literalmente la legislación, zozobra o ansiedad en la población, esos periodistas pueden llevar a la persona a prisión, trasladar a la prisión hasta por 4 años. Qué barbaridad. Ahora, acá en estos casos, José Miguel, es muy importante la presión que hace la comunidad internacional. Y en este sentido, me da mucha vergüenza ver la reacción del gobierno mexicano absteniéndose en lugar de criticando abiertamente estas violaciones a los derechos humanos. ¿Tú cómo ves la reacción de México en ese sentido? Mira, creo que México ha cometido un grave error y ya van varios en el ámbito de política exterior, no solo en el ámbito interno, sino también en política exterior. Porque cuando la OEA se reunió para condenar estos hechos y exigir la liberación de los presos, México junto a Argentina invocó el principio de no injerencia. Y no solo eso, Leo. México, en su declaración aparte, sostiene que hay instituciones democráticas en Nicaragua, cuando todo el mundo sabe que no las hay. Y por eso no se sumó a los 26 estados que condenaron a Nicaragua. Pero curiosamente, Leo, en las últimas 48 horas México cambió de posición y llamó en consultas a su embajador en Nicaragua y sacó una nueva declaración con Argentina en la que todo parece completamente bipolar o esquizofrénico, porque en esa nueva declaración admite que hay graves violaciones a los derechos humanos, ya no invoca el principio de no injerencia, y parece que finalmente se dieron cuenta que no había instituciones democráticas en Nicaragua. Yo me alegro que México haya corregido, pero todavía no sabemos a qué obedece esto, qué hay detrás y qué exigencias hará México para el retorno de su embajador a Nicaragua. Parece una conducta muy improvisada y errática de México en lo que es la crisis frente a la crisis de Nicaragua. ¿Qué sigue en esto, José Miguel? Yo sé que organizaciones como la tuya, Human Rights Watch, va a seguir en la lucha desde la sociedad civil por defender los derechos humanos, pero ¿qué sigue? ¿Hay algún tipo de pronóstico de lo que vaya a ocurrir en Nicaragua? Mira, Leo, esto va a seguir igual o peor, no te quepa la menor duda. Lamentablemente, no te voy a tratar de convencer de un escenario distinto, salvo que exista una reacción muy contundente de la comunidad regional. Por ejemplo, la suspensión de Nicaragua de la OEA, que puede ocurrir porque creo que están los votos. Pero si no hay una reacción fuerte, por ejemplo, el secretario general de Naciones Unidas, que intente llevar esto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, si no hay una respuesta contundente, el mayor peligro que tiene esta situación no es solo que perduren estas violaciones y se repitan y se incrementen, sino que la conducta de Ortega sea eventualmente replicada por otros líderes regionales, porque parece ser como algo normal que no va a ser realmente cuestionado fuertemente por la comunidad internacional. Déjame preguntarte por Estados Unidos, siempre un factor real de poder en Centroamérica.
hay un tratado de libre comercio con las naciones centroamericanas. Aquí pues podría ejercer ese poder de Estados Unidos para pues restablecer la democracia liberal o una forma de democracia liberal en Nicaragua, ¿no te parece? Me parece, y creo que hay una buena disposición en tal sentido. Felizmente está la administración Biden en la Casa Blanca y no Trump. Uh-huh. Eso es un factor muy importante porque la credibilidad de Estados Unidos está en franca recuperación, no está restaurada plenamente, pero ayuda que exista un gobierno que le importan estos valores. Uh-huh. Sin embargo, la presencia de Estados Unidos, la presión de Estados Unidos no puede estar circunscrita simplemente a tweets o a declaraciones públicas, porque Ortega, eso le hace cosquilla a Ortega. Claro. Acá lo que hay que hacer es utilizar algunos mecanismos, y creo que el Senado de Estados Unidos ya aprobó con una ley que está a punto de concretarse y que le va a dar instrumentos de presión a Estados Unidos, incluyendo en el ámbito económico, que espero sirva para darle un sentido más realista a Ortega y elevar el costo de los abusos que está cometiendo. Pues te agradezco mucho, José Miguel Vivanco, que hayas estado el día de hoy con nosotros. Desde luego seguiremos en el tema. No es posible en pleno siglo XXI que un sátrapa, que un tirano encarcele a los candidatos de oposición, a periodistas, a escritores. Le mandamos un fuerte abrazo, por cierto, a Sergio Ramírez, que también ha estado ahí en la lista. Gracias, José Miguel. Al contrario, un placer estar contigo, Leo. Y gracias a usted por habernos acompañado. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana, con Julio Patán, Alonso Cabral y Sam Reyes. Vamos a hablar de la Fórmula 1 y del piloto mexicano Sergio El Checo Pérez. Un programazo, va a ver usted, está interesantísimo. Aquí lo esperamos.